¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren excelente. Un saludo para todos ustedes, los suscriptores. Si pasan, dejan comentarios, les agradezco mucho. Bueno, iba a traer otro video, pero así de la nada y mágicamente salió una nueva actualización, compañero, para el juego. Que ahora te voy a hablar así rapidito nomás de esto, porque esto ya lo debe saber todo el mundo. Y voy a dejar el video que iba a traer, lo voy a dejar para subirlo el jueves o viernes, así ya les queda para el fin del video ese. Bueno, en esta actualización que sacaron así de la nada, compañero, mira, justamente en este video último que yo subí, que era para que miren de lo que se habló de los futuros updates del juego y todo eso. En este video, justamente en ese video se habló de lo que sacaron ahora en la nueva actualización. Que hay una pregunta que acá en este video le dijeron: ¿se podrá tener en un futuro barra de vida y barra de armaduras? Que preguntaron acá en este video, y ahora acaban de sacar una nueva actualización que tiene todo esto, compañero. Mirá, dice actualización del cliente versión 0.327. ¿Qué dice? Dice: ahora hay barra de salud y armaduras en el HUD. Después dice: el servidor ahora comienza a cargar botines desde el momento que se comienza la búsqueda, lo que hace que el saqueo sea más rápido. Y bueno, esta dice que mientras está cargando, lo que hace es lo siguiente: ahora cuando vos te pones a lootear, antes que la barra llegue al final del looteo, lo que hace es que te sale, apenas vos tocas el botón, ya te sale el ítem para agarrarlo. Que eso es lo que yo siempre quería en el juego, que pongan que vos no tenés que mantener apretado la E hasta que te salga el looteo. Yo quería que se toque la E y te muestre instantáneamente el objeto, y que vos digas sí o no, si lo va a agarrar o no. Así no se pierde tiempo y no pasaba con ese molesto bug que pasaba, que la pantalla cuando vos termina de cargar se pone como una pantalla negra, y ahí es donde el juego se buguea, te empiezan a pegar los zombies, cuando vos salís estás rodeado y te matan. Pero como existía la habilidad esa del looter, que dice que tenés más rápido la velocidad de carga, por eso no lo ponen así, porque está esa habilidad. Si no estaría la habilidad, lo iban a poner así, que instantáneamente se abra lo que vas a lootear y ya está, y sería mucho más fácil. Así que pusieron ahora esto para que el ítem te lo muestra mucho más rápido, y a la hora que termina de cargar la barra, lo que hace es que los zombies que están al lado tuyo, que te vienen a atacar, se ponen para atrás, como acá dice en la actualización, 1,5 metros para atrás, y no te pegan. O sea que te da tiempo de agarrar el ítem y tomarlo sin que te peguen. Cuando pasa esto, fíjate que los zombies es como que los empujan para atrás, es como que me empiezan a mirar a otro lado, así que no seas vos, pero apenas terminás de tomar el ítem ya vienen por vos. Así que eso está bien, no sé si está bien o mal, a mí eso no me influye, pero que arreglen el tema de la carga para agarrar el ítem, eso sí que estaría bueno que lo arreglen, porque era muy molesto eso, que se ponía la pantalla negra y todos los zombies te pegaban y el servidor quedaba ahí como cargando todo infinito y quedaba mal. Después dice: la curación rápida ha sido ajustada a los efectos de estado de curación sean una mayor prioridad. Esto está bueno para cuando vos tenés mucha salud. Por ejemplo, vos tenés la salud completa y qué sé yo, estás peleando contra un jefe y de casualidad te pegaron una vez y ya te pusieron, no sé, quemadura. Entonces vos al mantener apretado la Q, por si alguien no lo sabe, mantener apretado la Q te cura sin abrir el inventario, que eso es muy importante. Lo harías que al mantener apretado la Q, ahora en vez de comerte cualquier medicina, te va a curar el estado que tengas. Si tenés quemadura, te comes quemaduras.
y así vas a seguir con la vida alta y te corta en seco el estado ese. Eso es buenísimo. Ahora el problema está acá cuando vos tenés muy poca vida, que estás por morir. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque si a vos te queda, no sé, qué sé yo, cuando vos ya tenés 20 de vida o 30, ya el personaje te pone que se agarra la panza y que está como a punto de morir. Bueno, en ese estado ya empezás a caminar más lento. Y lo que tiene esto de malo en ese estado cuando vos estás por morir es que en vez de curarte, en vez de tomar la medicina más fuerte, lo que va a hacer ahora, que si vos estás por morir y encima tenés infección, radiación, todo eso que sea, lo que va a hacer es que te va a tomar directamente el kit de quemadura, y todos esos kits de quemadura, radiación, infección bacteriana, eso te curan 5 a 10 o a 15 por 15 de vida nada más, no te curan nada. Entonces hasta que no termine la curación de efectos no te va a curar lo otro. Eso es lo malo, porque vos vas a estar ahí apretando el Q, va a venir el monstruo, te va a pegar una más y ya vas a morir. En cambio antes, por ejemplo, yo si me dejaban a 30 de vida, yo tocaba la Q y me comía la cura más fuerte. Si yo tenía en el inventario una Nerotonin, me comía la Nerotonin y ya me quedaba 100 de vida de vuelta. O me comía una bolsa de paramédico, una morfina, algo así, y tenía chance de sobrevivir. En cambio, si vos ahora estás con poca vida y tenés un estado, te va a curar primero el estado, y hasta que no tengas curado todos los estados no te va a dejar comer una salud de esa de las grandes. Eso es lo malo en esto. Y por ejemplo, después dice el anti-aliasing se ha corregido y acá hay un error de no sé qué. Esto de la curación, el problema va a estar ahí en eso de cuando te quede poca vida. No sé si después lo van a arreglar o qué. La única solución que yo le encuentro es que vos en el inventario directamente, en vez de tener kit de quemadura, cosas esas de la radiación, bacteriano, todo eso, medicina de la ansiedad, eso, directamente tengas todo bolsa de paramédico o todo Nerotonina. Entonces coma lo que te coma, te va a curar al máximo y te va a quitar los estados. Eso es la única solución que yo le encuentro para que no te ande curando los estados. Entonces al comer eso, ya por ejemplo la Nerotonina te cura todo, te cura todos los estados y te pone la vida al máximo. Eso está bueno. Y la bolsa de paramédico te cura cualquier estado menos radiación y te da bastante salud. Así que esa es la única solución que yo le encuentro hasta ahora. Si estás por morir y tenés un estado de eso puesto. Y bueno, nada más. Y la novedad visual sería esta, compañero. Sería que ahora el juego se ve así. Se ve la barra de vida y la barra de armadura. Acá ahora te vas a dar cuenta, qué sé yo, cuando te quede la vida a la mitad vas a estar por acá, ¿ves? Cuando te quede la armadura a la mitad te vas a quedar por acá. Y acá vas a ver visualmente cuánto ya te está quedando de vida. Cuando esté la barra por acá ya te pone en amarillo. Y bueno, por lo menos ahora se puede ver, está interesante. Eso mismo se habló en el video ese del anterior. Así que ahí lo tenés visualmente para que veas cuánta vida te queda, para no andar abriendo el inventario y ver los números de vida que te quedan. Así que creo que eso es todo, compañero. Si no lo viste, te voy a dejar el link acá. Está en inglés, lo único que vos tenés que hacer es así, ¿ves? Clic derecho y tocar acá donde dice traducir al español. Y te lo vas a traducir así acá, como lo tengo yo. Así que eso es todo por el video, compañero. En estos días te voy a subir el nuevo video para que lo tengas el fin de semana. Puede ser que lo suba el jueves o el viernes, así que estate atento y nos vemos en un siguiente video. Chau chau.